se celebra el día de la resurrección. Déjenme le comparto un poquito de historia para los que no saben. Pascuas, algunos lo malinterpretan como la semana de vacaciones. Es tiempo de ir a la playa. Por allá en México me recuerdo el Tepic. Había una playa, la playa de los Cocos. Así de gente, mira, así, 5 personas. No, era mucha gente. Y Puerto Vallarta, cuando yo me casé con la Paloma, nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta. Las playas, la gente vacacionando, impresionante. Y uno se le va quedando culturalmente y uno dice, ¿será que los días de Semana Santa, días de Pascua, Resurrección, es eso? En algunos trabajos dan vacaciones, etc. Por eso es importante que nosotros aprendamos y estudiemos sobre la primera Pascua. ¿Dónde fue y cuál fue el propósito, el objetivo, la razón? Estuvimos compartiendo en radio durante la semana la primera Pascua. La primera Pascua. La primera Pascua se llevó a cabo como la 10ª plaga, la número 10, en el pueblo de Egipto. Dios mandó a Moisés con un mensaje ante el faraón y dijo, dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. El faraón endureció el corazón y cada plaga, 1, 2, 3, 4 que venía, el agua se convertía en sangre, había moscas, había piojos. Miren lo que había allá, piojos. Y usted dirá, bueno, allá también teníamos piojos, pero eran Piojolandia, eran un montón de piojos. También piojosos en Egipto. Y entonces Moisés oraba para que la plaga se fuera. Ranas, había ranas, pero de a montón, era Ranolandia. Y finalmente la última plaga, la 10ª, era la muerte del hijo primero que había nacido varón de cada familia, incluyendo la familia del faraón. Hubo llanto en la casa del faraón. Quiero mencionarles que el faraón se creía a sí mismo que era un dios. Y al tener la muerte de su hijo, estar ahí velando a su hijo, había gritos que se oían, dice la palabra, por todo Egipto. Era un lamento, un grito. Y le gritó a Moisés que se vaya al pueblo, que se vaya. No queremos más muertes. Tuvo miedo que iba a haber más muertes. Previo a que viniera la muerte en cada familia de Egipto, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo de Israel que se prepare un cordero. Diga conmigo, cordero. Cordero es un animalito muy manso, muy humilde, que debe ser guiado. Y tenía que tener características específicas. Está en Éxodo capítulo 12. Y debía ser limpio, sin mancha. No tenía que tener ni siquiera una cortadura o una cortada una oreja, o que estuviera malo de un ojo. Tenía que estar limpiecito. Era requisito importante. Y debían de cocinarlo. Usted no va a pensar que era barbacoa aquello. No, eran hierbas las más amargas que podían encontrar. Y era asado con las entrañas al fuego. Imagínate con las entrañas. Para los que comen menudo, los que comemos menudo, era con todo y todo adentro. Entonces aquello sabía horrible. Y el mensaje era para que recordaran 400 años de esclavitud, la amargura que vivió el pueblo. Que nunca se olvide que en este día el Señor les da libertad de la esclavitud de 400 años. Celebraron Pascua. La sangre de ese cordero la pusieron en unos recipientes y en los marcos de las puertas de las casas pintaron o pusieron esa marca, esa sangre. Aquello no creo que olía muy bien, pero les fue bien cuando vino el ángel de la muerte y no entró en esa casa. Y no entró en la otra casa de los israelitas, de los hebreos, y no entró en la otra casa, y ellos glorificaban a Dios, porque en su casa no había muerte, no había velorio, no había un hijo mayor, el primero muerto, sino en los egipcios. Y el Señor les dijo perpetuamente, siempre ustedes harán esto y explicarán a sus generaciones el significado. Esa fue la primera Pascua. La primera Pascua, el primer cordero, que se conoce como el cordero pascual por Pascua. A partir de ahí, en Juan capítulo 1, versículo 29, representa que Jesús, el Señor, Dios manifestado en carne, es el Cordero de Dios
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera Pascua, el Cordero debía de ser de acuerdo al tamaño de la familia, y si la familia era muy pequeña, debía de juntarse con otra familia cercana para que fuera un cordero para dos familias. Decía, según el comer. Algunos iban a hacer de la boca chiquita ahí, pero la esposa lo iba a delatar. No, tú eres de buen comer, ahí te va este pedazote de cordero con hierbas amargas. ¿Está conmigo? Estoy tratando de ir con usted o llevarle gráficamente lo que aconteció la primera vez. Nada que ver con lo que mucha gente hace el día de hoy, este fin de semana o esta semana pasada. Entonces, cada familia tenía que tener un cordero. Si era pequeña, 2 familias por cordero. Y eso les ayudaba a protegerse de la muerte. Ahora, en Juan 1:29 dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios Todopoderoso también se hizo de un cordero para quitar el pecado del mundo. No solamente un pecado, una familia, una generación, el mundo entero. Por eso celebramos su muerte, porque en su muerte hay perdón de pecados para nosotros. Nosotros somos débiles al pecado, somos y fuimos esclavos al pecado, hemos sido dominados por el pecado. Entonces, cuando viene Cristo a nosotros y nos da este perdón, a partir de ahí el pecado ya no es tan fuerte en nosotros, porque hemos recibido el perdón por Jesucristo. Él pagó por mí, Él paga por mí en la cruz y yo recibo perdón. No lo merezco, se llama gracia, gratuitamente, regalo de Dios. A su nombre, a su nombre. Es muy importante que usted nunca olvide, aunque pasen los años, que lo que usted ha recibido y lo que yo he recibido fue por gracia, fue gratuito. Si más adelante, el día lunes, el día martes, usted comete un error, la gracia de Dios es sobre usted. Aclame a la gracia y el amor de Dios. Señor, por tu amor y por tu gracia, no por mi fuerza, no por mi sabiduría, por tu gracia y por tu amor. A su nombre. Seguido, ahí tenemos ya la introducción de lo que viene siendo el Cordero Pascual. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, esta es una piedra fundamental de nuestra fe. Dice la palabra que Él es el primero en todas las cosas, aún en la resurrección. Aquella tumba donde fue sepultado, la Biblia explica que hubo un temblor, la piedra fue removida y el Señor se levantó de los muertos. Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida. No solamente doy resurrección y vida, yo soy resurrección y vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra que entre los soldados romanos se dijo este tema. Él dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo. Y pusieron afuera soldados que custodiaran, que guardaran la tumba del Señor Jesús. Ellos, cuando aquel lugar tembló, cayeron al suelo, fueron sacudidos y fueron los primeros testigos de que Jesús el Cristo había resucitado, que Él cumplió la promesa, que Él había de resucitar de los muertos, que Él venció la muerte. Cristo vive y la tumba está vacía. La tumba está vacía. Ya no está ni en la cruz ni en la tumba. Cristo ha resucitado. A su nombre. A partir de ahí, fíjate lo que dice la palabra: por 40 días a partir de la resurrección, se manifestó para dar testimonio de esta resurrección. Hay historia mundial que uno repasa. Uno de los historiadores es Josefo, que habla y data lo que aconteció en ese entonces y habla del Señor Jesucristo. No solo la Biblia, hay otros escritores alrededor que dan testimonio de la resurrección de Jesucristo, que dan testimonio de los milagros y de todo lo que Él hizo. A su nombre. Muy bien, la resurrección es un evento histórico que ocurrió hace más de 2000 años. Después de la crucifixión y muerte en la cruz, fue colocado en la tumba y 3 días después se levantó. Llamamos domingo de resurrección, porque en el calendario hebreo domingo es como si fuera para nosotros lunes.
el primer día de la semana es el domingo. Por eso que fue el día en el que el Señor resucitó. Las mujeres que habían venido a ungir su cuerpo entraron a la tumba vacía y un ángel les dijo que Jesús había resucitado. Y se les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A su nombre los ángeles dieron testimonio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A su nombre. La resurrección de Jesucristo es la prueba más grande de su divinidad, de su poder sobre la muerte y el pecado. ¿Alguna vez usted ha escuchado alguna alabanza o algún mensaje que dice: Jesucristo venció en la cruz? Jesucristo venció en la cruz el pecado y la muerte. Y algunos no alcanzan a entender el significado. Se lo explico en un minuto. ¿Cómo es que muerte trae vida? Esa es la pregunta que la gente se hace. ¿Cómo es que muerte trae perdón de pecados? Lo explico. Cuando leímos Juan 1:29, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que en el libro de Levíticos al pueblo de Israel se le estableció que según el pecado que cada persona cometiera, tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Si volvía a pecar, otro sacrificio. Si volvía a pecar, otro sacrificio. Y vivían de sacrificio en sacrificio. Pero este cordero no es un cordero común. Es un cordero limpio, sin mancha, que vino del cielo y viene de parte de Dios. Es más, Dios mismo manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Dice que Dios fue manifestado en carne. Él mismo se manifestó en carne, en un cuerpo humano, y fue ofrecido a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, la persona que peca es culpable por su pecado. Necesita a alguien que le redime, que le perdone o que pague por su pecado. Adulterio, drogas, adicciones, fornicaciones, pornografía, pensamientos perversos, que es dominado por demonios en sus mentes y sus corazones, que no puede ser librado porque abrió ventanas a los demonios, porque dio permiso legal al diablo, y entonces no se puede librar de esa condenación día a día por el pecado. Pero cuando Cristo muere, Él dice: consumado es. Él dice: yo he pagado el precio por este pecador y por este pecador y por este pecador. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el sacrificio de Jesús hay perdón de pecados para nosotros. Satanás, que tenía permiso legal sobre la persona, sobre la familia, ahora ya no puede influenciar con el pecado, porque alguien pagó por esta persona. Jesucristo entregó su cuerpo limpio, sin pecado, sin mancha. Dice la palabra de Dios: hecho más sublime que los cielos. A su nombre. ¿Cómo conectamos esto? Por la fe. Yo sé que he pecado. Yo sé que he desobedecido. Él me ha dado una vida la cual no he cuidado correctamente. Pero a partir de que Él pagó por mí, el Satanás ya no va a tener dominio sobre mí ni sobre ti. Aunque has pecado, aunque le diste permiso legal, aunque abriste la puerta, Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Ya no tienes que sentirte culpable a ti mismo. Ya no tienes que sentirte mal por lo que hiciste. Satanás te va a recordar una y otra vez tu pasado, pero Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. A su nombre. A su nombre. Cristo en su resurrección es la promesa de nuestra resurrección. Es importante mencionar que otras personas fueron resucitadas antes de Jesús, y uno de ellos fue Lázaro. Lázaro salió de la tumba, Jesús lo sacó y dijo: Lázaro, sal fuera. Pero Lázaro, aunque fue resucitado, volvió a morir. Jesucristo resucitó y Él no volvió a morir. Él ascendió a los cielos. La Biblia nos habla de otro personaje llamado Enoc. Caminó con Dios y dice que el Señor se lo llevó.
Elías vino en un carro de fuego y el Señor se lo llevó. Ellos dos no resucitaron porque no murieron. Para poder resucitar tienen que morir. El único que ha vencido la muerte, Cristo Jesús. A su nombre. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 11, la resurrección de Jesús nos da esperanza de una vida nueva y transformada. En la carta a los Corintios y Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo es muertos al pecado? El pecado ya no puede influenciarnos porque alguien pagó por nosotros. Alguien nos dio la victoria sobre el pecado, perdón y dominio. La resurrección de Jesucristo también es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. Él cumplió su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús había prometido a sus discípulos que resucitaría de entre los muertos y lo hizo. Cristo resucitó. Esto nos da entonces la confianza de que toda promesa de Dios será cumplida en nuestras vidas. En este día de Pascuas, en este día de resurrección, recordamos la victoria de Jesús que la obtuvo sobre la muerte y el pecado. Celebramos en nosotros la esperanza de Él, la promesa de una vida eterna. La fe que nosotros resucitaremos, que tendremos una vida eterna y seremos transformados con Él. Ahora bien, nosotros no esperamos morir para poder mirar el efecto del perdón de nuestros pecados. Cuando creemos, cuando tenemos fe que Él pagó por nosotros, Satanás y el pecado ya no pueden influenciarnos. Y eso nos da paz aquí y ahora. Esto nos da ahora una nueva vida, una nueva naturaleza, hijos e hijas de Dios de reino por nacimiento. A su nombre. A su nombre. La resurrección de Jesús es un evento fundamental para nuestra fe. Es un evento físico y real. No fue simbólico ni espiritual. Él levantó ese cuerpo de la tumba. Vale mencionar algo interesante aquí. Hay personas que cuando explican sobre el nacimiento de Jesús, confunden algo. Su cuerpo vino del cielo. Su cuerpo no viene de José y María. José inclusive no tuvo relación con María. María misma no podía procrear a un ser sin la fecundación de un hombre. Por cuestión de cromosomas 23 y 23 tenían que aportarse. Las 46 cromosomas vinieron del cielo. Por eso María preguntó: ¿cómo yo voy a tener un hijo si no conozco varón? Y se le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo te hará sombra. Ella fue engendrada por el Espíritu Santo. Este cuerpo no tiene una conexión genética con el cuerpo de María. No tiene ninguna conexión, porque si hubiera tenido conexión con María, hubiera tenido conexión con el linaje de generación en generación hasta el pecado de Adán y Eva, y no sería un cuerpo limpio y sin pecado. ¿Está conmigo? Es interesante. Así que Él vino del cielo y ascendió al cielo. Volvió a ser levantado al cielo. Esto viene a través de una revelación a nosotros. Dice la palabra en Lucas 24, 44, 46, cuando Jesús hablaba de lo que había de acontecerle. Y explicó: esto me había de pasar, está profetizado en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y entonces dice la palabra, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cuando nosotros leemos cualquier área de la escritura, doctrina, profecía, cumplimiento, tiene que venir una revelación de parte de Dios. Digámosle: Señor, abre mi entendimiento. Señor, revélate a mí a través de tu palabra. Esta palabra viene del cielo porque fue inspirada por Dios para nosotros. Y le decimos: Señor, dame entendimiento, dame revelación a tu palabra. A su nombre, gloria. La resurrección es un llamado para confiar en Dios y en su poder, para obrar milagros y transformar vidas. Una persona que es sanada de un cuerpo que estaba sano y se enfermó, una sanidad. Una persona que tiene un órgano que ya no funciona, ya no sirve,
Ahora, si vuelve a funcionar, milagro, porque ya se ve lo que no servía. Alguien que nació ciego, mudo, sordo, y esa persona nació así. Cuando es libre de esa situación, es un milagro. ¿Está conmigo? Ahora, que Cristo murió en la cruz y que Él se ha levantado de la muerte es un milagro sobrenatural. Porque 3 días estuvo ese cuerpo en la tumba. Y a esto le llamamos el poder del Cristo resucitado. Ponga atención aquí. El poder del Cristo resucitado. Este poder que levantó un cuerpo muerto, que lo retomó 3 días después, es el poder que creemos debe obrar en nuestras vidas. En el área espiritual, emocional y física. El poder del Cristo resucitado en tu familia, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. El poder del Cristo resucitado. Lo sobrenatural obrando en tu vida. Porque Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre. El obrar en nosotros, ese poder, viene por la fe, entendiendo que este poder es sobrenatural. Es el poder del Cristo que ha levantado el cuerpo de la tumba. A su nombre. Déjeme resumirle de la siguiente manera este punto. La enseñanza sobre la resurrección de Jesús es una parte central de la fe cristiana, que afirma la verdad de la resurrección de Jesús de entre los muertos, su divinidad y su poder sobre la muerte. Ahora, Él nos da a nosotros la victoria, pero la da en estos términos. Él es vencedor porque pagó por nuestros pecados y venció la muerte. Él es victorioso, vencedor. Pero a nosotros no nos llama vencedores. Dice que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros ni fuimos crucificados, ni resucitamos de los muertos, pero el que lo hizo por nosotros nos otorga ese poder. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre. Y la manera que le hemos explicado esto para poderlo captar, entender, hermano José Espinosa, es como cuando una persona, un boxeador, sube al cuadrilátero y da golpes y recibe golpes. Da golpes y recibe golpes. Y esa persona, por una pelea en Las Vegas, puede ganar muchos millones de dólares. Y cuando vence, es ganador. Pero la esposa que está sentada en las gradas, sin recibir un golpe y dar un golpe, ella es más que vencedora. Porque ¿quién se va a gastar esos millones? Las mujeres dicen amén. A su nombre. Ahí dele apoyo a su esposo, échele porras y dile: tú puedes, vámonos al trabajo temprano. Yo te levanto. Si la alarma no te levanta, yo te levanto. Tú puedes. Sube al cuadrilátero. Porque eres un vencedor, pero tú eres más que vencedora. A su nombre. Cristo venció la muerte. Y la iglesia, que es un símbolo de una mujer, Cristo la novia, la iglesia, Cristo el novio, la iglesia la novia, somos más que vencedores. A su nombre. A su nombre. Quiero hacer un llamamiento en este momento y quiero invitar a toda persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Te estás perdiendo de algo maravilloso. No te estoy vendiendo una cadena para que te lo pongas en el cuello. Una esclava. Ya salimos de la esclavitud y hay gente que todavía anda con esclavas. Te estoy diciendo que si abres tu corazón y dices: Jesús, el resucitado, el glorificado, entra a mi vida. Yo quiero el pago por nuestros pecados, el poder del Cristo resucitado en mi vida. Yo quiero vivir una nueva vida, quiero una nueva naturaleza. Para ser honestos con ustedes, el área de consejería, que es una de mis áreas, cuando una persona viene a consejería le damos temas por mínimo 6 semanas, mes y medio. Pero normalmente 6 meses a 1 año para que esa persona empiece a agarrar una estabilidad y reconozca, número 1, que es una persona adicta. Y número 2, que siempre diga: estoy sobria un día a la vez. Solo el día de hoy, un día a la vez. Eso le enseñamos. Al final del día le decimos: vaya y váyase a buscar 3 lugares de apoyo. Primero es su familia, que le apoye en su condición.
Y segundo, vaya a un lugar espiritual donde hay una elevación y usted reconozca a un ser superior que le pueda ayudar a usted. Y número 3, aléjese de personas que le van a afectar, lugares, personas y cosas. Solamente le enseñamos que acepte que está enfermo, que acepte que está enferma y que viva con esa condición. Pero en la palabra de Dios nos dice que Cristo cambia nuestra naturaleza. Aquella persona que no puede salir de las adicciones es porque todavía está batallando con su vieja levadura o vieja naturaleza. Cuando es cambiada tu naturaleza, ya el pecado, las adicciones ya no toman dominio en ti. Por eso debes recibir a Cristo, decirle: Señor, dirige mi vida, haz tu voluntad. Ya no quiero vivir sujeto o sujeta al pecado, a la adicción. ¿Está conmigo? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Y todos juntos hagamos una oración que dice más o menos así. Repita después de mí: Señor Jesús, en este día de resurrección, en estos días de Pascua, reconozco mis pecados y abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te recibo como el Salvador, te recibo como el victorioso sobre la muerte. Te entrego mi vida. Cambia mi naturaleza desde hoy, que el pecado y las adicciones no tomen más lugar en mi vida. Quiero hacer tu voluntad desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Un aplauso para usted, para usted y para usted. El día jueves que viene vamos a tener un estudio de preparación para las personas que recibieron a Cristo en su corazón y explicarles sobre el bautismo y explicarles sobre cómo es que tu nombre es inscrito en el libro de la vida y cómo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados para ti, según Hechos capítulo 2 versículo 38, y cómo puedes tener una dinámica de vida con Dios y que el Espíritu Santo siempre sí o sí estará contigo. No te lo pierdas el jueves a las 6 de la tarde aquí en este lugar. Amén. Muchas gracias. ¿Pueden sentarse una vez más? Vamos a ir al libro de 1 de Corintios capítulo 11 y quiero compartir por unos minutos solamente breves sobre lo que representa la Santa Cena. La Biblia dice en el libro del Génesis, si mal no recuerdo, capítulo 12, capítulo 15 y 17, habla de Dios todopoderoso, eterno, hablando con Abraham, el padre de la fe, y le da un pacto y le dice: este es mi pacto, de ti haré una nación, de ti haré una nación. Y más tarde es Israel. Y en ti, es decir, en esta nación Israel, serán benditas todas las naciones de la tierra, es a decir, por el Salvador Jesucristo, que era hebreo, era judío, nació y murió como un judío. ¿Está conmigo? Este se conoce como el primer pacto. Y la señal del pacto fue la circuncisión. Eso da para otro tema. Ahora, Jesús, cuando él participó de la última Pascua, en la última cena que tuvo, o la Santa Cena como la conocemos nosotros, tomó los elementos que se utilizaban en la Pascua regular, donde había panes sin levadura y había vino que era jugo de uva. Y dijo el Señor, y tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y tomó la copa, el jugo de uva, llamado el vino, porque viene de la vid, no porque tiene alcohol, porque viene de la vid. Y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y vaya conmigo al libro de 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23, donde el apóstol Pablo toma este tema a la iglesia y repasa de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuándo tomó pan? La noche que fue entregado. El día que Judas lo vendió por 30 monedas de plata en el huerto de Getsemaní. ¿A su nombre? La noche que fue entregado, tomó pan. Era la última noche que estaba con los discípulos. Estaba celebrando Pascua, Cordero Pascual, de Éxodo 12. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria de mí. Cuando nosotros participamos del jugo de uva, del pan, lo estamos haciendo en memoria del Señor, su cuerpo y su sangre. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Mencioné el primer pacto dado a Abraham en la marca de la circuncisión. Ahora, este es el nuevo pacto en mi sangre. No es circuncisión, mi sangre, mi cuerpo, mi muerte en la cruz. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria de mí. Cuando estamos celebrando la Santa Cena, Pascua, Resurrección, estamos diciendo a las personas, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Asimismo tomó también, verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si hay un mensaje que Él nos dejó, es que anunciamos su muerte. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió para redimirte. Cristo murió para ofrecerte vida eterna. Cristo murió porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Anunciamos muerte una y otra vez como el pago por nuestros pecados. Así que no es malo, sino es una asignación como cristianos que anunciamos, Cristo ya murió, también resucitó, pero murió por nuestros pecados. A su nombre. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿A qué se refiere digna o indignamente? Se refiere al entendimiento de que Él pagó por mí en la cruz. Y yo lo entiendo que Él pagó por mí. Él me liberó del pecado y de la muerte. Y aun cuando en mi debilidad estoy sirviendo el camino, Él todavía cada día, nuevas son sus misericordias cada mañana. A su nombre. Diga conmigo, por su gracia soy lo que soy. Y en este momento vamos a participar de la Santa Cena. Y voy a invitar a los ministros que pueden pasar, Pastor Armando. Y voy a invitar a las personas que han sido ya bautizadas, que sean las únicas que participen el día de hoy. ¿Por qué? Porque como ya fueron bautizados, sus nombres ya fueron inscritos en el libro de la vida, ahora ya tienen acceso a recordar lo que Cristo hizo por ustedes. Fueron obedientes al llamamiento de entregar su vida a Cristo. La persona que no ha sido bautizada, que no se ha arrepentido, que no se ha entregado, ¿cómo puede recordar lo que el Señor hizo por él o por ella si no se ha entregado? Recién hoy hicimos una oración en su momento. Recién el jueves van a recibir unas clases respecto al tema del bautismo, un tema súper importante que te da el paso de obediencia a la salvación y a la promesa de vida eterna. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Bendecimos a las personas que han estado conectadas a través de las redes sociales, a través de la radio, y les decimos que el jueves tenemos aquí servicio 61 al norte de la Sanborn Road, Salinas, California, 93905. Y el domingo a las 10 de la mañana vengan a uno de nuestros servicios. Va a ser una bendición que nos acompañen. ¿Qué deseamos para ellos? ¿Qué deseamos para ellos? ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Gracias.